Muy buenas noches. Hoy fue el día D. Así bautizó el presidente Santos el momento cuando los integrantes de las FARC debían comenzar a movilizarse hacia las zonas veredales transitorias. En una conferencia de prensa, el señor ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, anunció hoy que a partir del lunes comenzarán a presentarse los proyectos de reforma constitucional y legales para la implementación de los acuerdos. El ministro Cristo es nuestro invitado esta noche. A ver, ministro, ¿qué viene a partir de ahora? Bueno, vienen muchas cosas. Ya viene la paz para Colombia, ahora sí, la paz en los territorios, después de que tuvimos este resultado del 2 de octubre, que se logró negociar este nuevo acuerdo de paz, y después de esa refrendación, Yamit, del Senado y Cámara de Representantes, con una votación histórica de esta semana, del martes y miércoles. Más de las 3/4 partes de los integrantes de Senado y Cámara, una mayoría súper calificada, refrendaron estos acuerdos de paz. Ahora viene, en primer lugar, en los... Perdón, ministro, sobre este tema de la refrendación. El Centro Democrático se opuso radicalmente a que ese fuera el sistema de refrendación y dijo que ahí el presidente había hecho conejo. ¿Usted qué piensa? Pues mire, Yamit, nosotros tuvimos un diálogo intenso, fructífero, útil con el Centro Democrático después del 2 de octubre. Yo creo que es un esfuerzo importante para el país porque nos permitió construir un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo, y porque además se establecieron comunicación con la oposición del Centro Democrático. Ellos mismos reconocieron en muchas de sus intervenciones que el acuerdo anterior había sufrido modificaciones sustanciales y que se habían presentado avances. Y nosotros reconocemos sin ningún problema que esos avances se debieron a muchas de las propuestas del no que fueron incorporados en el nuevo acuerdo. Ahora, hablar de conejo cuando hay un nuevo acuerdo y hablar de conejo, Yamit, cuando este es el único acuerdo de paz en la historia del país que ha sido refrendado, que primero se llevó a la refrendación ciudadana y ahora este nuevo acuerdo a un debate tan intenso como el que se dio en el Congreso durante más de 12 horas en cada una de las plenarias, donde participaron voceros de todas las regiones del país en el Congreso, donde estuvieron los líderes del sí y los del no. Allá estuvieron en el Senado y Cámara hablando Alejandro Ordóñez, Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, con todas las garantías, líderes cristianos del no, también del sí, víctimas del no, también del sí. Lo que hubo fue un gran debate nacional alrededor del nuevo acuerdo de paz. Y las partes acordaron que iba a refrendarse ese nuevo acuerdo a través del Congreso. Se hubiera podido acordar incluso que no necesitaba refrendación, que hubiéramos ido directo a la implementación. Y el presidente Santos y el gobierno tomaron la decisión, y las partes, gobierno y FARC, de nuevamente hacer esta refrendación, ya no por el plebiscito, sino por el Congreso. Yamit, un nuevo plebiscito le costaría 300.000 millones de pesos más al país. Nos demoraría meses la implementación del acuerdo y necesitamos implementar el acuerdo ya para garantizar el desarme y la desmovilización de las FARC. Y polarizaría aún más al país. Yo creo que esta refrendación ha sido importante, le da una legitimidad. El Congreso tiene el Consejo de Estado lo dijo, el Congreso tiene toda la facultad y la competencia para refrendar los acuerdos. Luego, el conejo yo no sé en la mente de quién puede existir. Hombre, a propósito, ministro, el editorial del diario El País de Madrid, antier, ¿usted lo leyó? Sí. Donde habla de que el Congreso se lo organiza. Una democracia representativa como la colombiana. Un Congreso por el que votaron 14 millones de colombianos. Un Congreso donde hay indígenas, afros, víctimas, representantes de todas las regiones del país, incluyendo de las zonas más afectadas por el conflicto. Un Congreso que es el depositario, lo dice la Constitución Nacional claramente, de la soberanía popular, delegado por el pueblo colombiano. Y un Congreso que vota en sus 3/4 partes, con una votación calificada, con un debate, con ese quórum permanente. Es un Congreso comprometido con la paz, que representa
a la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Luego, yo creo que se hizo lo adecuado, lo conveniente, lo que le sirve al país y lo que le sirve a la paz, y con toda la legitimidad. Ahora, señor ministro, refrendado ya el acuerdo de paz, iniciándose como comenzó hoy el traslado de la guerrilla hacia las zonas de concentración que están fijadas, ¿de qué manera y cómo se va a reglamentar el acuerdo? Bueno, dos precisiones, Yamil. A ver. Hoy es el día D. Sí. Dentro de 5 días después del día D, es cuando empieza la movilización. Estamos dialogando con la guerrilla, cumplir unas condiciones de seguridad, que las zonas campamentarias se encuentren bien adecuadas, que el mecanismo de monitoreo, que es Fuerzas Armadas, integrantes de las FARC y Naciones Unidas, esté desplegado en todo el territorio nacional. En todo eso se ha estado trabajando y se intensificó la tarea la última semana. Logramos avanzar entonces, y después del día 5 y hasta el día 30, o sea, 25 días después, se debe presentar la movilización. Las FARC hoy están en 77 zonas que se han llamado de preagrupación, ¿no? Deben movilizarse ahora hacia 23 zonas veredales transitorias y 4 puntos campamentarios. Armadas. En las distintas, se movilizan armadas, obviamente, para llegar a esas zonas veredales y instalarse en esas zonas con todo el sistema de monitoreo. Y comenzará un muy detallado cronograma de desarme y de desmovilización de las FARC, que debe cumplirse dentro de 180 días. Pero, ministro, en esta movilización, las FARC van armadas. Sí, señor. Y van protegidas. Van protegidas por el mecanismo tripartito de fuerzas militares, integrantes de las FARC y Naciones Unidas, Muy con bien. toda la verificación del sistema de monitoreo de Naciones Unidas. Y deben estar concentradas a partir del día 30. Deben estar concentradas, deben movilizarse y deben terminar El día 30. su concentración el día 30. ¿Qué pasa a partir del 30? Después del día 30 vienen 60 días en donde hay unos días detallados de entrega de armamento pesado, de ubicación de los armamentos en las distintas zonas, y al día 90... Pero perdón, en estos 60 días, 90 días, Sí. se entregan las armas. No, se entrega la primera entrega de armas, que es el 30% de las armas, se hace al día 90. Sí. La segunda al día 120 y la tercera al día 150. Ese es el proceso en donde se van Es el cronograma detallado que está expresamente señalado en el acuerdo. que la reciben la ONU. Que la reciben el sistema de Naciones Unidas. ¿Y cómo se verifica, Es señor el proceso ministro? de dejación de las armas. ¿Y cómo se verifica que alguna arma no quede en poder de las FARC? Bueno, hay un sistema, Naciones Unidas ha cumplido esa tarea en muchos procesos. Hay un sistema de ingreso a las zonas, de identificación de los seriales, obviamente, de las armas, y hay obviamente una tarea que debe cumplir ese sistema de monitoreo para garantizar que no solamente las armas livianas, sino también las armas pesadas, granadas, etcétera, sean dejadas por las FARC. Y entonces, ministro, ¿cuánto tiempo van a estar las FARC concentradas? 180 días. Y a partir de ahí, Van a estar 180 días concentradas en las zonas veredales transitorias. Nosotros esperamos avanzar en la implementación de los acuerdos durante ese periodo, y obviamente comenzará todo el proceso de reincorporación a la sociedad civil de estos un poco más de 5.800 guerrilleros de las FARC. Y ahí vendrá toda la tarea que tiene que hacer el Estado colombiano, de darle todas las garantías desde el punto de vista de seguridad, pero también económicas y sociales, para el proceso de reincorporación a los integrantes de la FARC. Tendrán que empezar su proceso de reincorporación, de ubicación laboral, de proyectos productivos en las zonas. Ellos, en el acuerdo está contemplada la creación de una cooperativa de las FARC que se encargará de, mediante convenios con el Estado, desarrollar proyectos productivos en todo el país, reincorporación a la vida normal de los integrantes de las FARC. me decía el señor Y ministro, una cosa muy importante, después del día 180, Yamit,
tendrá que constituirse el partido político de las FARC. Cuando hayan dejado hasta la última arma, solo en ese momento, después del día 180, comenzará el trámite legal, constitucional, para constituirse en partido político sin armas, que es el propósito final de este y de cualquier acuerdo de paz en el mundo entero, Yamil, que dejen las armas y se reincorporen sin armas a la lucha democrática. Ahora, ministro, el señor ministro del postconflicto me decía que claro, que el Estado asume la financiación de los hombres de la FARC, 5.800, tanto así, durante su permanencia en las zonas veredales y zonas de concentración. Esa va a ser una especie de sueldo que les van a pagar a ellos para estos días. Mientras duran los 180 días, es el mantenimiento de ellos, obviamente en la alimentación, la manutención de ellos y los desplazamientos de ellos en la zona. Después viene ese proceso de reincorporación en donde pero antes de eso, ministro, cuando se reintegren, ¿cómo sabe el gobierno qué tipo de educación o qué tipo de formación? No, eso en la zona veredal. ¿Cómo es eso? Se va a hacer un censo de ellos en las zonas veredales para saber el grado de alfabetización, capacitación que tienen. El SENA, el Ministerio de Salud, distintas entidades del Estado van a estar en la zona veredal para atención en materia de salud, para mirar, ya tener claramente establecido en la reincorporación las habilidades y las capacidades, si es solamente para el campo, si pueden entrar en un trabajo de oficina, si quieren proyectos productivos, porque hay distintas modalidades en la reincorporación. Pero a ellos no se les va a dar. Por eso, mientras estén concentrados, la tarea va a ser muy importante para hacer lo que se llama técnicamente la caracterización de cada uno de los integrantes de las FARC. Pero a ellos no se les va a dar. Entregarles las cédulas, Yamil. Sí, claro. Empezando por ahí, la registraduría va a tener que estar allí. Todos tienen alias. Exactamente. Ahora, ministro, se les va a dar tierra inmediatamente. Se les va a dar tierra, señor ministro. El punto 1, que es el fundamental de este acuerdo, Yamil, a nuestro modo de entender, porque va a significar la transformación que hemos estado esperando durante décadas del campo colombiano, una transformación que hemos debido hacer hace tiempo, que no se ha hecho y que este acuerdo debe servirnos de pretexto para hacerlo, dotar de bienes públicos al campo colombiano, mejorar las condiciones de competitividad del campo y darle posibilidades de desarrollo al campesino colombiano. Ese punto 1 va dirigido al campo colombiano y a todos los campesinos del país, no a los guerrilleros, a los integrantes de las FARC. Allí que se plantea en materia de tierras. Sí, pero ahí, ministro, pero si ellos expresan vocación campesina. Claro, entonces sí va a haber, si presentan un proyecto productivo dentro de la reincorporación, sí, y van a tener una cooperativa, obviamente se puede entregar tierra a esa cooperativa para un proyecto productivo específico de un grupo de integrantes campesinos, de las FARC. En donde pueden estar los de las FARC. Exactamente. Y entonces, ahí ¿qué es lo que viene, Yamil? En el acuerdo nuevo se amplió incluso el plazo del fondo de tierra, ya no van a ser 10 años, sino 12 años, en donde a través de un fondo de tierras que va a ser alimentado por bienes baldíos indebidamente acumulados durante años y por bienes del Estado. Productos del Estado y bienes producto de la extinción de dominio a narcotraficantes y a grupos ilegales, se aspira a entregarle a los campesinos del país, priorizando a las víctimas del conflicto, se aspira a entregar 3 millones de hectáreas en todo el territorio nacional, de esas hectáreas de baldíos y bienes. Y además formalizar. La informalidad de los predios campesinos rurales en Colombia es total. Formalizar 7 millones de hectáreas durante los próximos 12 años también. O sea, estamos hablando de entrega de 3 millones y de formalización a quienes son actualmente. Y hay, por ejemplo, algunos líderes del no dijeron cómo van a formalizar tierra campesina donde, por ejemplo, hay cultivos ilícitos. En el nuevo acuerdo se señaló con toda claridad. Solo se formalizarán aquellos predios donde se certifique que ya se han erradicado los cultivos ilícitos, que no hay presencia de cultivos ilícitos. Si no, no. Y si no, no se formaliza. Pero ahora, ministro, ¿qué tiene que ver
la formalización de la tierra en Colombia, es decir, que quien hoy la ocupa sea legítima y legalmente su propietario con documentos y papeles y escrituras. ¿Qué tiene que ver eso con las FARC? Tiene que ver con la transformación del campo colombiano. Pero las FARC. No, es que el acuerdo obviamente, vuelvo y le digo, por eso le dije al comienzo, este acuerdo es para toda la sociedad colombiana y para el campo colombiano. Y ha sido, usted lo recuerda, ya una reivindicación histórica de las FARC y fue el origen del conflicto armado en Colombia. Entonces aquí se acordaron unos temas que benefician a millones de campesinos del país, de pequeños propietarios del país, y que va a beneficiar al país, no a las FARC. Es que no es que usted lo dice muy apropiadamente, no es un beneficio para las FARC, sino para millones de campesinos. No es que vaya a haber desplazamiento de tierra no formalizada de propietarios. No, va a haber, al contrario, formalización, y esa formalización es muy importante, Yamil, que es como la cédula de ciudadanía de ese campesino que no tiene acceso a crédito, que no tiene acceso muchas veces a vivienda, porque no tiene su título de propiedad, no tiene la posibilidad de desarrollar su finquita. El acuerdo, señor ministro, prevé o contempla la opción de expropiación de tierra no adecuadamente cultivada. Ha dicho el presidente de la República que eso está haciendo una ley que el acuerdo adoptó. Eso viene desde la Constitución de 1936 de López Pumarejo, la función social de la propiedad, que se ha contemplado siempre hoy en la Constitución, la expropiación vía administrativa con el previo pago de indemnización cuando hay motivos de interés público y de interés social. Pero le digo algo, Yamit, ese punto 1 de La Habana, en los debates de esta semana en el Congreso, si usted escucha al líder del no, el expresidente y senador Uribe, dijo: en el punto donde más avanzamos, donde quedamos tranquilos, donde se hicieron modificaciones importantes que dejaron claramente establecida que no se va a afectar la propiedad privada en Colombia y menos en el campo colombiano, es el punto del desarrollo agropecuario. Allí recogimos muchas de las preocupaciones que eran malas interpretaciones del anterior acuerdo y se hicieron las precisiones, los ajustes, y yo creo que se ha mantenido el espíritu transformador del campo colombiano que tiene el acuerdo sin que se genere preocupación, sobre todo generando una política, Yamit, en donde mandemos el mensaje claro que en el campo colombiano hay espacio para el campesino, para el pequeño propietario y también para el gran propietario del campo colombiano, para tener un desarrollo productivo que es el que necesitamos todos los colombianos. Usted mencionó hace un momento, ministro, el día en que se protocolizará la creación del partido de las FARC, que no sabe cómo se va a llamar. No, hay que preguntarles a ellos. ¿Eso será cuándo? Eso será después de que entreguen la última arma, cuando culminen el proceso de desmovilización y desarme. O sea, después del día 180 comenzará el trámite del nuevo partido. ¿Y a partir de ese momento tienen condición de elegibilidad? A partir de ese momento se crea el partido, comenzarán a ejercer la actividad política y será la JEP, la Justicia Especial para la Paz, la que comience caso por caso en las decisiones que tome, de acuerdo con el capítulo de justicia del acuerdo de paz, el que determine el juez la elegibilidad o no, dependiendo de la condena de cada uno de los integrantes de las FARC. ¿Qué va a hacer el gobierno, señor ministro, para que con el partido de las FARC, cuando exista y cuando se vayan en campaña política para buscar su elección al Congreso, no corran la misma suerte que la UP? ¿Qué va a hacer, no, Yamit? ¿Qué estamos haciendo ya? En el acuerdo, que fue negociado además ese capítulo del acuerdo por el general Naranjo con las FARC, se contempla la creación de una comisión de protección y de garantías para aquellos integrantes de las FARC que renuncien a la violencia, que dejen las armas y se incorporen dentro del sistema político colombiano. Esa comisión la vamos a instalar la semana entrante ya, y esa comisión es presidida por el propio jefe de Estado. Hay una preocupación legítima sobre la seguridad, no solamente de los integrantes de las FARC. Usted ha visto en las últimas semanas cómo lamentablemente hemos registrado asesinatos de líderes sociales y comunales en Cauca, en Nariño, en el norte de Santander, en Caquetá.
y estamos trabajando con la Fiscalía muy de la mano para esclarecer esos asesinatos, para tomar acciones de prevención. Son zonas afectadas por el conflicto en donde el tema del narcotráfico y la minería ilegal generan unas condiciones de inseguridad en el área, y muchas veces son líderes sociales que, por ejemplo, están luchando contra la minería ilegal y esas bandas criminales los asesinan. Eso no lo podemos permitir. Eso tenemos que tomar todas las acciones, y lo estamos haciendo para evitar que se repita esa situación de hace 30 años. Nos hemos reunido con Marcha Patriótica, con la Unión Patriótica, con las distintas organizaciones. Estamos en una comunicación permanente con la Unidad Nacional de Protección, dando esquemas de protección, tomando acciones preventivas con la policía. Pero ahí sabe qué es lo más importante, Yamit, que esas zonas que van a dejar las FARC, en donde hay mucha minería ilegal y narcotráfico, sean ocupadas de inmediato por nuestra fuerza pública. Pero ya están siendo ocupadas por nuestro ejército grupos. y policía. Hay un plan del ejército y de la policía para ocupar inmediatamente esas zonas, y yo estoy seguro que va a ser exitoso. Ahora, ministro, Pero si hay un intento, usted tiene razón, de algunos grupos de llegar a apropiarse de esas fuentes ilegales de financiación de la guerra. eso lo van a impedir. Hay que impedirlo, no lo vamos a tolerar. Ahora, ministro, usted bien sabe cómo termina nuestra habitual entrevista de Estado. A ver, ministro, refrendación, Legítima, conejo, inexistente, FARC, desmovilización y desarme, desarme, necesario, acuerdo, la mejor noticia en muchos años en Colombia, militares acusados y detenidos, con esperanza de libertad, paz, paz, el valor supremo de Colombia, amnistía, necesaria, indulto, necesario, protección, indispensable para aclimatar la paz, Naciones Unidas, verificación, reformas, se vienen ya, implementación, comienza ya, pasado, pasado, la guerra, presente, esperanza, y futuro. paz territorial, Juan Fernando Cristo. trabajador de la paz. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Yamil. La pregunta para nuestros televidentes. Yo siempre he querido conocer la opinión en general de los colombianos sobre si están de acuerdo con que el Congreso haya sido el instrumento de refrendación de los acuerdos de paz. ¿Está bien? Está perfecto, totalmente de acuerdo. La primera persona que hago la pregunta es a usted. Totalmente de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estás de acuerdo en que el Congreso de la República haya sido utilizado por el gobierno como el instrumento para refrendar los acuerdos de paz, sí o no? Resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CB.